Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 25 de julio de 2025. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 20, del versículo 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró como para pedirle algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Dícele ella: manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha, otro a tu izquierda, en su reino. Replicó Jesús: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Dícenle: sí podemos. Díceles: mi copa si la beberéis, pero sentarse a mi diestra o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos, mas Jesús los llamó y dijo: ¿Sabéis que los jefes de las naciones los dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos juntos, mis queridos hermanos, del Espíritu Santo, para que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, que nos dé sus dones, para que ustedes y yo, desechando todo lo malo de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, como dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarme de tu palabra, la reciba en mi corazón con humildad, que la ponga por obra y perseverando en ella alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 20, del versículo 20 al 28. La madre de Santiago y de Juan se acerca a Jesús a pedirle que le deje sentar a sus hijos a la diestra de Jesucristo. Y Jesús le hace una pregunta muy importante. ¿Acaso podéis beber de la copa que debe beber? Está hablando específicamente de la cruz por la que Jesús tiene que, por la que Jesús, por ese sufrimiento que Jesús tiene que pasar, como Él siendo el único mediador para dar su vida en rescate por todos, como dice en 1 Timoteo capítulo 2 del versículo 5 al 6, y ellos le dicen: sí, sí hemos de beber, están dispuestos a dar su vida a dar su vida por el reino de los cielos. Y Jesús le dice: mi copa la podrán beber, pero el concederle el que se siente a mi derecha o a mi izquierda, eso no me corresponde a mí, sino le corresponde al Padre, a quien, es para quien el Padre tiene preparado. Y muy importantísimo esto, muy importantísimo esto, por ahí en el Salmo, por el Salmo 145, no, en el Salmo 45, versículo 10, dice que a la derecha del rey está la reina vestida con oro de Ofir, hablando de la Virgen María. Simbólicamente podemos ver en el primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 19, que el rey se sentaba en su trono y a la derecha del rey ponían un trono para su madre, para la mamá del rey. En este caso Jesús era el rey,
y la mamá del rey, la Virgen María. Entonces, los 10 apóstoles, al ver que Santiago y Juan están pidiendo el primer puesto, ellos se indignan. Pero ¿cómo es que aquí estamos todos? Entonces ellos quieren eh, ocupar ese puesto. Entonces Jesús, al ver que hay que hay dice, al oír eso, los otros 10 se indignaron. Al oír Jesús esa indignación contra los dos hermanos, Jesús los llamó. Jesús los llamó y dijo: ¿Sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen? No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. La grandeza de la persona está en el servicio que presta a los demás. Muy importante. Por allá en Siracides o Eclesiástico, capítulo 3, versículo 18, dice: mientras más grande seas, más debes humillarte. Mientras más grande seas, más debes de servir. Primera de Pedro 4:10. Que cada quien ponga al servicio de los demás la gracia que de Dios ha recibido. Entonces, aquel don que Dios nos ha dado no es para nosotros vanagloriarnos y pensar que somos más que los demás. Más bien, dice allá en Lucas capítulo 12, versículo 47 a 48, a quien más se le da, más se le va a exigir. A quien más se le da confiado, más cuenta se le va a pedir de aquello. Entonces, ese es que no seamos nunca como aquel obrero ocioso que nos describe Mateo 25 del 15 al 29, que había recibido un talento y fue y lo enterró y no hizo nada al respecto con eso, sino más bien tenemos que hacernos servidores. La grandeza de la persona está en cuanto sirve a los demás, en cuanto se desvive a los demás. Jesús llegó a decir en Juan capítulo 15, versículo 13, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces, 1 Juan 3:16, así como el Hijo del Hombre dio su vida por nosotros, así de nosotros debemos de dar la vida por los demás. Y tenemos una lista de mártires en la iglesia que a lo largo de la historia de la iglesia han dado su vida por los demás, han servido a Cristo, han servido al reino de los cielos hasta la muerte, para que los frutos años después se cosechen de aquella semilla que ellos han sembrado. Y cuando hablamos de la semilla, hablamos de la palabra de Dios, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. Y de aquí es que la iglesia lo toma, y de aquí es que se desprende cuando el Concilio Vaticano II utiliza esta cita para explicarnos a nosotros que nosotros, al ser bautizados, cuando nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes, utiliza esta cita, Mateo 20:28, para darnos a conocer a nosotros cómo debemos vivir la fe. Recordemos que cuando nos bautizamos, nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes: profetas para conocer la fe, sacerdotes para celebrar la fe, y reyes para vivir la fe. ¿Cómo vivir la fe? Sirviendo a los demás a ejemplo de Cristo, como dijo: como el Hijo del Hombre ha venido no a que le sirvan, sino a Él servir a los demás. Así ha de ser entre ustedes. El que quiera ser el más grande se ha de hacer servidor de todos, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo, de la misma manera que el Hijo del Hombre ha venido no a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por todos. Entonces, por eso es muy importante nosotros al recordar nuestro bautismo, también al convertirnos en sacerdotes, profetas y reyes, estamos llamados por el mismo Señor Jesucristo a conocer la fe, a celebrarla, y en este caso, como Jesús nos enseña hoy, a vivirla, sirviendo a los demás, haciéndonos servidores de los demás, haciéndonos servidores de nuestro Señor Jesucristo, llevando su buena noticia a nosotros mismos, viviéndola y también llevando a los demás. Luchemos siempre por seguir conociendo nuestra fe, celebrándola, especialmente viviéndola, extendiéndola y
defendiéndola, que brotan a través del sacramento de la confirmación, como dice el Catecismo de la Iglesia numeral 1985. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de vosotros, de vuestras familias y del mundo entero. Como dice en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.